Com us dèiem, se celebra el Dia de la Terra aquí a la ciutat amb un seguit d'activitats i no m'he equivocat de sintonia, ni molt menys. Jo li he dit al Robert, busca'm algo de Batman, perquè jo et podia posar moltes coses i aquí esteu sentint doncs, una versió de les moltes que hi ha de Batman, d'aquesta música. ¿Tienes más? Ah, no. Bé, el Batman que ens serveix per parlar de la Bat Night, perquè de fet s'ha posat d'aquesta manera, no sé si per cridar l'atenció o no dels fans de Batman i companyia, però en tot cas amb el subtítol La nit dels ratpenats, una proposta que es farà el dia 30, la setmana vinent, el 30 d'abril, a partir de les 7 de la tarda, durant un parell d'hores i mitja, a l'Escola 25 de setembre. Bé, de fet, se sortirà des d'allà i és una proposta que està organitzada dins de les activitats del programa del Dia de la Terra, com dèiem. Hombre, esto es otro clásico, ¿eh? Sí, sí, sí. Això ja és més Tim Burton i Prince, en aquest cas, Batman. No sé si el nostre convidat, a banda de que li agradin o no als ratpenats, pues és muy fan de Batman o no. Jorge de Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, bon dia a tothom. Apropa't una miqueta més al micro, que si no, no et sentirem. Bon dia a tothom. ¿Cómo estás? Bé, encantado de estar aquí. ¿No me quieres hablar en castellano? Sí, hablamos en castellano. Y me dice, yo prefiero hablar en castellano. Ahora me estás hablando en catalán. Yo lo que tú quieras, No, mira, parlem en castellà. Parlem en castellà. Pues venga, ¿tú eres fan de Batman? Pues la verdad es que no. La verdad es que esto me viene a mí como consecuencia de mi actividad con las aves. Derivó en un interés especial por los murciélagos, porque a veces en las jornadas, en las capturas, había algún murciélago. Y me fui interesando hasta el punto de que, bueno, de que a medida que iba introduciéndome en este mundo es algo fascinante, es encantador. Bé, després quizá yo te explique alguna cosa también que tiene que ver con mi... No sé, a mí me gustan a mí los vampiros y los vampiros se asocia a veces, se asocia que está muy bien que estés aquí para desmentir según qué cosas, ¿no? Jorge, ¿verdad que me ibas a decir esto? No lo hemos dicho al principio del programa, pero Jorge de Pedro es miembro del Instituto Català d'Ornitologia y claro, sabe mucho de aves, de pájaros, ¿no? Y en este caso me estabas viendo con una cara como diciendo, no tiene nada que ver, los vampiros con los murciélagos. Nuestro amigo Bram Stoker, Lidia, hizo muchísimo daño con su publicación al comparar. Sí, él hacía falta, para su novela le hacía falta mover aquel vampir que él había creado, que ese término procede de la Serbia antigua, que es un muerto viviente. Y entonces él en la novela tenía que desplazar a ese vampir. Entonces se acordó de que en los tiempos medievales nuestros exploradores habían ido a América y los soldados un escribano había apuntado que había un animalito que mordía a los caballos de los soldados. Y aquel animalito, pues luego se dio cuenta que era un vampiro, un murciélago. Estamos hablando de América, no estamos hablando de aquí de España. Y entonces que, bueno, Bram Stoker, que era, aparte de un gran novelista, era un gran historiador, dijo, caramba, yo preciso mover a mi vampir, ¿cómo lo hago? Ya está. Lo convierto en murciélago, se desplaza, muerde a la princesita, vuelve a su castillo. Y ahí, Lidia, empezó la decadencia absoluta de los murciélagos. ¿Sí? Sí. Se creó una serie, un ámbito que la gente despreciaba a los murciélagos. Empezaron ya que si transmitían enfermedades, que si eran vampiros, que si... Bueno, una mala prensa que los asoció a que la gente los erradicaba. Y hubo una gran erradicación de los murciélagos. O sea que bajó mucho la población. Disminuyó muchísimo. Muchas especies desaparecieron. Y bueno, gracias afortunadamente otras religiones, otras culturas, porque bueno, el ser humano lo que no conoce o lo aterroriza o lo idolatra. Ya. Y otras civilizaciones lo idolatraban. Por ejemplo, la civilización china sienten devoción por esos murciélagos. Hay santuarios, y lo han conservado hasta la actualidad. De hecho, es curioso eso que dices de Bram Stoker, evidentemente, que luego en adaptaciones también cinematográficas, por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, que se llama así la película de Francis Ford Coppola, hay un momento en el que Drácula pues se convierte en ratas, luego hay momentos que también están los murciélagos que decías tú, ¿no? Entonces, es como que sigue estando esa idea, ¿no? De que el murciélago muerde y te saca la sangre. ¿Qué hay que hacer para que la gente no...? Bueno, pues de momento pensar, mira, en el mundo hay 1.500 especies de... Actualmente 1.500 especies de murciélagos. ¿1.500? 1.500. Y aquí en Europa tenemos 40, en España y aquí en Cataluña tenemos 30. Pero piensa que de vampiros hay únicamente 2 especies, Lidia. Solo 2 especies, que están en la parte de la Amazonia.
Una está muy desconocida porque está tan intrínsecamente metida en la selva que no se sabe nada de ella. Y la otra, que es el Desmodus rotundus, que es el vampiro común, bueno, es un animalito que está específicamente dentro de la selva. O sea, que para que te muerda ese vampiro tienes que irte tú allí, dentro de la selva. O sea, que fíjate lo que es la ignorancia que tenemos y bueno, cómo se extrapolan los términos, ¿no? Cómo hacemos de un nada, hacemos un todo, ¿no? Una mala información, una mentira contada 1000 veces se convierte en una verdad. Sí, o como algunos dicen, ¿no? Que una verdad no te estropee una buena historia, ¿no? Bueno, sí, quizás. Claro, una historia como la de Drácula. Correcto. Has traído además unos libros para dar a entender que falta un poco de educación al respecto. Correcto. De Es los vampiros. una bibliografía difícil de encontrar, por eso te lo he traído, por si lo quieres comentar. Porque Murciélagos de Europa se llama. ese es uno. I el otro se llama Els ratpenats de Catalunya. Aquest es nuestro, este es nuestro, es de aquí, del Museo Granollers, de los grandes científicos que hay sobre este tema. Y es un libro muy pequeñito, pero con mucha información. Por lo menos para que podamos quitarnos esos mitos, esas creencias que no son para nada reales. Pensemos que los murciélagos son, primero de todo, grandes bioindicadores de cómo está el ecosistema. Son muy sensibles a cualquier cambio. Y en segundo lugar, que son grandes polinizadores, porque hay de muchos tipos. Los murciélagos hay desde piscívoros, frutívoros, nectarívoros, insectívoros. Tenemos muchísima variedad de ellos, entre esas 1500 especies. Y todos son beneficiosos, todos. Ninguno es perjudicial. 1500 decías, especies en general. Correcto. Aquí en Cataluña decías que 30. 30 especies tenemos aquí. ¿Y aquí en Rubí? Aquí en Rubí yo tengo hoy no lo he traído, tengo un aparatito que es un registro lo tengo puesto en la ventana durante todo el año y hay constancia de 6 especies. Tenemos los pipistrellos, que son los más comunes, que es el murciélago común, el murciélago de Cabrera, el murciélago de borde claro, el murciélago hortelano y ocasionalmente aparece algún murciélago rabudo. ¿Cómo? El murciélago rabudo. Murciélago rabudo. Rabudo. Tiene una envergadura alar para que tengáis una idea. A veces por la noche la gente ve volar algo y dice, mira, una gaviota está volando a las 2 de la mañana. No, no es una gaviota, es un murciélago rabudo, para que veáis qué envergadura tiene. ¿De cuántos centímetros hablamos? Hablamos de 45 o 50 centímetros. O sea, medio metro. Sí. Por eso la gente los confunde con gaviotas. Claro, de noche difícil que La una gaviota sí, esté... la gaviota, como no sea que venga de after o algo de eso, es difícil que... Esta imagen que estamos viendo, Jorge, ¿sabrías decirme qué tipo...? Esto es un orejudo. Orejudo gris. Orejudo gris. Bueno, tampoco hay que ser muy... ¿No? Hombre, viendo la imagen... a mí me lo pones y me quedo igual. Pero hay algo que destaca en el mamífero, sí, las ¿no? orejas, sí, está claro, pero... Este es el orejudo gris. Este es en Cataluña, hay mucho, y sobre todo en la iglesia de San Pere de Rodas. Allí crían. Aquí los tenemos aquí, son muy populares. Recordad, Lidia, que tenemos que diferenciar entre que los hay arborícolas, fisorícolas y cavernícolas. Son las 3 clasificaciones que hay de murciélagos, según el refugio donde ellos ocupen. Y en este caso estos son fisurícolas, como los que tenemos aquí en Rubí. Popularmente todos ocupan cavidades, fisuras en los tejados, en las piedras. Son muy antropófilos. Se han hecho antropófilos y aprovechan nuestros recursos, claro. Explotan al ser humano. Lo que nosotros pensamos que es perjudicial, o sea, de esos edificios que hacemos, que son perjudiciales para los pájaros y tal, para ellos es un beneficio, porque tienen más sitios donde cobijarse. Podríamos estar mucho rato aquí hablando de esto. Estar Ya te veo aquí que tienes un montón de información. No es la primera vez que hacéis la Bad Night. La Bad Night lleva 3 años haciéndose y Lidia, desafortunadamente para mí, pero afortunadamente por otro lado, es con diferencia mucho más popular que el aniamiento de aves. Mucho más concurrido, despierta más admiración, la gente, lo curioso es que la gente repite. Si nos juntamos 40 personas en el primer año, la segunda de esas nuevas asistencias, 30 son recurrentes y en el siguiente año, o de las 30 son recurrentes. Entonces algo habrá que les llama la atención. Y entonces yo me pregunto, ¿encuentran cosas nuevas de un año al otro? Bueno, yo lo intento, dentro de mi ignorancia, intento documentarme. Y cada año se hace una charla previa y en esa charla pues se documenta lo que es ese mamífero, ¿no? Porque las características que tiene, las cualidades que tiene, las curiosidades que tiene.
Y eso despierta mucha admiración en la gente. Entonces luego ya se empieza con la tanda de preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y a una pregunta conduce una respuesta que conduce a otra pregunta y así sucesivamente. ¿Y entonces acabáis a las 9:30 o esto Bueno, es a un mito? las 9:30, sí, bueno, ya tenemos a alguien que nos dice vámonos al lago del Salous y a ver los murciélagos, sobre todo los peques son los que inducen a irnos para allá. Pero por los mayores estaríamos allí toda la noche hablando. Por eso te pregunto. Sí, sí. Recordemos que es una actividad gratuita que se hará este día 30, miércoles, 30 de abril. Como decíamos, a partir de las 7 de la tarde se sale de la Escuela 25 de Setembre. Correcto. Y bueno, todavía tenéis plazas, eso os podéis apuntar Sí, a sí. través de la pàgina de rubi.cat, la pàgina de l'Ajuntament, que hi ha un enllaç on podeu apuntar-vos a aquesta sortida, com dèiem, dins del Dia de la Terra, però jo comentava antes que no és la única opción en la que tú participas. Precisamente decías que, por desgracia... Bueno, por desgracia, mujer. Lo has dicho sí, ¿eh? Bueno, es que mi pasión, mi objeto de todo son los pájaros, son las aves. Pero bueno, quizás no sea... Yo creo que algo hacemos mal, Lidia. Algo hacemos mal porque la gente no hay aspecto de atención como aspecto de atención en los murciélagos. Quizás sea porque no se plantea bien, porque no desarrollamos bien la actividad. No sé por qué, no sé, pero es curioso, porque es una magia que ocurre aquí en Rubí. Hago actividades en muchos colegios fuera de Rubí y bueno, se crea un ambiente que es algo exquisito con los niños, es algo muy particular. Pero sin embargo, con los adultos no se consigue este éxito. No sé qué es lo que... Te refieres a la otra actividad de anellament científic d'aus. Sí. Porque con los niños lo hacemos de otra manera y los niños participan, colaboran, cogen un pájaro. La cara de un niño de 6 años, Lidia, cuando libera un pájaro, no se puede describir. Es algo que bueno, yo cuando lo veo a veces me emociono. Porque ves una sensibilidad, una fragilidad, una ternura que es algo muy especial. Y eso en los adultos no lo queremos ver, no lo apreciamos. ¿Será que se ha perdido? Puede ser. Bueno, el silvestrismo y alguna cosa más que, bueno, de la que podríamos hablar extensamente, pero que no viene al tema, ha hecho también bastante daño en el tema. Esa gente que anda por la calle con las jaulitas y los pájaros enjaulados y esas cosas, pues la verdad es que no hacen ningún aporte beneficioso al tema, sino que la gente considera... esa desinformación conduce a que cuando haces una actividad esa, si ven que tú vas a capturar un pájaro, asocian la captura con cautividad. Y nada menos en absoluto. O sea, el pájaro se captura, se procesa, o sea, se sexa, se mide, se data, se hacen una serie de parámetros biométricos y todo en eso no tardamos más de 5 minutos. Y ese pájaro se libera automáticamente. O sea, que el daño que se le hace ese tratamiento es totalmente inocuo para el ave. Pero bueno, eso la gente no lo entiende porque, bueno, ven otras características, ven que el ave se mueve la mano, ven que, en fin, desconocimiento del tema y... Por eso digo que algo no hacemos bien, algo por parte de los divulgadores no hacemos algo bien. Bueno, en todo caso, vamos a recordar cuándo se hace esta actividad para que la gente se pueda apuntar también, porque además me has comentado que había un pequeño error en la agenda cuando se había anunciado precisament aquest anellament científic d'aus. Será el día 27, que es el domingo, este domingo, ¿eh? Este domingo a las 8 de la mañana. Si el tiempo lo permite, que el tiempo parece que va a poner de su parte para que no sea así. Ostras, ahora me has pillado, ¿eh? Sí. No tengo controlado. Mañana tenemos agua fija y el domingo un 85%. Previsión. Sabemos que los de tiempo aciertan bastante poco, a ver si esta vez también fallan. Sí. Y tenemos buen tiempo. Bueno, y esta actividad dices que es para todo el mundo, claro. Esta es para todo el mundo. Se aconseja, si alguien viene, que por favor lo hagan pronto, porque pensemos que ahora estamos en época reproductora. Las aves debemos de molestarlas lo menos posible. Entonces, ellos tienen un ciclo alimenticio muy rápido. Ellos, si amanece a las 6:30, a las 7, a las 9 han comido, han bebido y ya se dedican a sus labores. Ya sombrean, si están haciendo el nido ya hacen sus labores de reproductoras y no se mueven. Con lo cual la gente, si viene pensando en que van a ver un volumen de pájaros o que van a ver algún pájaro, se va a explicar el proceso de anillamiento, el marcaje, para qué consiste el anillamiento, en qué se basa, en qué nos aporta, por qué molestamos a las aves, con qué objeto. Se da una explicación y entonces cuanto más pronto vengan, más posibilidades tienen de que esa explicación se acompañe de una presencia física de un ave. Claro, porque si no puede ser que no haya. Claro, si vienen a partir se aconseja entre las 8 y las 10:30, que se la haya muy tarde. Después ya las capturas descienden o no habrá ninguna
Y claro, no es lo mismo explicar una cosa, vuelvo a repetir, con algo físico en la mano, lo que puedes ir hablando sobre él, claro, que lo que la gente se imagina. Hace un tiempo hiciste un estudio que duró 10 años, tengo entendido, ¿no? ¿Te has documentado bien? Sí, claro que sí. Precisamente que tiene que ver con Rubí. Sí. Y sobre el estudio de las cajas nido. Sí. Una de las cosas que decías de este estudio, por lo que tengo entendido, es que decías que el cambio climático no había alterado mucho los datos. No sé si en este tiempo ha habido alguna evolución al respecto. Bueno, Lidia, es un tema delicado, porque eso ya es cuestión de mentalidades y de cómo uno asocia el cambio climático. No entremos ahora en particularidades porque cada uno tiene su opinión, hay quien cree, hay quien no cree, hay quien es terraplanista, hay quien, en fin, ahí sí. podríamos hablar de muchas cosas. Yo particularmente lo de cambio climático lo tengo un poco aparcado. La Tierra durante su evolución ha sufrido una serie de cambios climáticos y yo creo, bajo mi ignorancia otra vez, repito, de que este puede ser uno de esos ciclos. No pasa que, bueno, hay gente que, bueno, por partes económicas, por intereses personales, por cosas, bueno, divulgan un poco más de lo que se debería. Pero lo que es en tema concreto, yo he observado particularmente que lo único que ha ocurrido en este tiempo de 10 años, incluyendo en la época que estamos, ¿sí? que aún sigo haciendo seguimiento. O sea, 3 años después sigues pensando lo mismo. Sí, porque lo único que se ha avanzado es la apuesta de los aves. Si antes se hacía a últimos de mayo, ahora los pollitos salen a 1 de mayo. Se ha avanzado un poquito. Pero, por contra, ese avance ha supuesto de que muchas nidadas vayan a traste. O sea, los pájaros, digamos que tienen un periodo natural. Si por circunstancias X, cambio climático, llamémoslo como queramos, sufren un cambio, ellos se adaptan, por ejemplo, a la alimentación. Si los insectos, en lugar de salir en mayo, a ver, Lidia, el objeto de los animales es perdurar la especie. Si para perdurar la especie ellos tienen alimento en abril, no van a esperar a mayo. Claro. Pero claro, ¿qué supone ese adelanto? De que puede haber lluvias, de que puede volver la naturaleza a su curso, y cuando están a medio de esa nidada que ya tienen los pollitos o que ya están los huevos, empieza a llover y está una semana lloviendo. No pueden salir a duras penas alimentan a los adultos. ¿Cómo van a alimentar a los pollos? Hay fracasos y nidadas de pollos muertos, y eso se observa cada año. O sea, que ese adelanto que tenemos por causa X, no supone un final feliz, sino que supone de que luego incluso se retrasa esa apuesta, porque como ellos tienen que perpetuar la especie, si ellos al año hacen 2 nidadas, tienen que hacer 3 o 4, porque son reposiciones. Las aves, en cuanto ven que un nido o está depredado, o hay posibilidad de que se deprede, o hay cualquier incidencia en la que se posponga el curso natural del nido, son muy drásticos. Abandonan la apuesta. Sean huevos, sean pollos, y comienzan de cero. Porque les supone, ese tiempo lo ganan. O sea, esa incertidumbre que ellos tienen en que se va a salir o no va a salir la apuesta, lo sustituyen con crear una nidada nueva. ¿Qué ocurre? Que esas nidadas se van posponiendo en el tiempo y nos llega el mes de julio o agosto y ya no están criando. Claro. Bueno, vamos a volver a la Bad Night, porque has traído unos, aparte de los libros, que recordemos ja aquest de Els ratpenats de Catalunya y los murciélagos de Europa, esta bibliografía que nos ha traído Jorge, has traído unos aparatos que se utilizarán el miércoles para esta salida. Correcto, estos son la atracción de grandes y de pequeños. Hombre, claro, tú vienes aquí con esto, que además tiene unas ondas. Cuando me las has enseñado antes, sí, me ha recordado mucho a las ondas de audio que utilizamos aquí, diferentes programas, y vemos pues lo que hemos grabado, ¿no? Cómo se ve. Un espectrograma. Bueno, aquí lo llamamos de otra manera, pero sí. Este aparato es uno de los que los participantes de esta actividad llevarán, ¿no? Correcto, esto lo llevarán ellos. Y entonces, esto es un aparato, es un heterodino, se llama. Bueno, es un divisor de frecuencia. Esto lo que hace es hacer audible. Los murciélagos emiten unos ultrasonidos. Ultrasonidos, ¿qué quiere decir? Que están por encima de nuestro umbral de audición. El ser humano tiene un umbral de audición hasta 20 kHz y más encima no puede escuchar. Entonces, ellos hacen los ultrasonidos desde 20 a 200 kHz. Esos sonidos inaudibles para el ser humano, estos aparatos los hacen audibles, los transforman en que sean audibles. Y claro, la sensación de ver un murciélago volando y escucharlo,
te la puedes imaginar. Es algo bastante curioso, llama la atención y bueno, y los peques se lo pasan bien hasta que los padres se interesan y se acabó ya el disfrute de los peques, porque ya son los padres los que... Ya les quitan el aparato, ¿no? Y dicen, perdona, esto para mí. Sí. Y bueno, y es la función es, bueno, sensibilizar a la gente y desmentir esos mitos y que vean de que esos animalitos no hacen nada, ¿no? Ellos los ven volar, los escuchan y ni les atacan, ni se les meten en el pelo, ni les muerden, ni esas cosas que todos pensamos que hacen. Entonces, al revés, pensemos que ese mosquito que está volando se está comiendo mosquitos, que bueno, ese simple comer mosquitos supone que un animalito que pesa 5 gramos puede ingerir hasta 1000 mosquitos en una hora. Hagámonos cuenta del beneficio que puede suponer eso. de las picadas que no tendremos luego, por ejemplo, ¿no? 1000 mosquitos en una hora, Lidia. 1000 mosquitos en una hora. Llegan a comerse el doble de su peso. Vaya. Tienen un metabolismo muy rápido, un intestino muy corto y procesan la quitina, no la digieren, con lo cual de ese insecto, de ese mosquito, pues digamos que quitina será un 70%. El 30% que son partes blandas es lo que aprovecha. Por eso come tantos, porque no aprovecha todo la sustancia que tienen esos mosquitos. ¿Y estos dos aparatos que lleva son para la misma función, entiendo? Los dos, son lo mismo los dos. Lo que pasa es que uno representa el espectrograma que digo yo, que se ve. Lo que decía yo, que se ve, ¿no? Esas ondas de Esas frecuencias. ondas nos suponen, nos permiten poder, según en qué rango estén emitidas, si están en 40 kilohercios, en 50 kilohercios, en 35 kilohercios, según en qué rango estén emitidas, podemos identificar qué especie es. Con este otro lo que hacemos es, ya directamente tenemos que ir a por él. ¿Queremos escuchar un pipistrellus? Pues tenemos que ponerlo en 45 kilohercios. Porque nada más que vamos a escuchar esa especie, aunque haya otras 5 especies volando. O sea, es una diversidad de aparatos. De unido. A los niños le damos los niños le damos el más amplio para que ellos escuchen todos los rangos. Entonces Claro. es igual que sea una especie que la otra, ellos que escuchen ruido. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de algunas veces que has ido a hacer una bad night y no sé, te haya pasado alguna cosa curiosa, alguna anécdota? Que a mí me gustan mucho estas cosas. Hicimos no se puede decir el sitio porque desgraciadamente en las cavernas, cuevas y demás están bastante maltratadas por el ser humano. Y bueno, en el Garraf hay un sitio, una bank. Y allí hice un seguimiento con el Museo de Granollers, con el cual colaboro y estoy encantado de hacerlo. Y hicimos un seguimiento de lo que es la salida de los murciélagos de una cueva que hay. Ahora salen a miles. Y bueno, la impresión que sientes cuando los ves volando encima tuyo y los escuchas como vuelan, e incluso algunos se ponen las rocas y los ves como trepan, como reptan y como... No sé, yo no lo había visto nunca y es algo muy curioso. La sensación de estar en medio de la nada, el silencio casi absoluto, y ver aquella emergencia de miles de murciélagos. Y no sé, es algo que no se puede definir, se siente, pero sensación de miedo, ¿eh? Yo creo que no he pasado más miedo en mi vida. Porque estás en medio de la nada, estás solo, no sé. Pero no te atacan, ¿no? No te atacan, pero tienes muchas sensaciones, Lidia. A mis 63 años he pasado situaciones, bueno, nuevas, y como no las tienes de la mano, pues te causan muchas sensaciones. Mira, precisamente hablando de miedo, la música, claro, acompaña. esta música de Boche Killer, que es la banda sonora precisamente de la película que antes te comentaba, de Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Esta música, vamos, te pone los pelos de punta. La verdad que sí. Pero, ¿y con gente que haya participado contigo? O sea, anécdotas, no sé, de niños o de familias en general, o de personas que repiten esta Bad Night. ¿Alguna anécdota? Bueno, anécdotas de la gente, no, la gente, bueno, los niños se no paran, o sea, ellos están con su aparato y te preguntan y quieren cambiar de cuál es este y cuál es el otro, y preguntan y este porque es así, y este que come y este que, bueno, la curiosidad de los niños. Y los adultos, pues bueno, lo que te decía antes, le vas explicando su biología, le vas diciendo que, bueno, que son los únicos mamíferos que vuelan, que tienen unas condiciones muy especiales, que hibernan, que siempre tienen fiebre, y cuando dices siempre tienen fiebre, dice, ¿cómo siempre tienen fiebre? Sí, tienen fiebre, los murciélagos siempre tienen fiebre, porque piensa que tienen un reservorio inmenso de virus, son grandes portadores de virus, pero ellos son inocuos a esos virus. ¿Y cómo se hacen inocuos a esos virus? Con la fiebre. ¿Qué hace el ser humano cuando tiene gripe, cuando tiene cualquier enfermedad?
tenemos fiebre, ¿no? Sí. Para intentar paliar Para ese... matar al virus, Bueno, ¿no? pues ellos lo tienen así continuamente. Y como esas cosas, pues vas contando cosas y anécdotas, pues bueno, pues gente que se distrae y casi se caen en el torrent, porque, claro, van embelesados siguiendo a los murciélagos con el aparato y se piensan que porque tengan el aparato más cerca, bueno, en fin, cositas de esas. Bueno, cuando nos vengamos para afuera, que también se comunica a los asistentes, los que vienen asiduamente lo saben, pero los que no se sorprenden. Cuando vengamos de vuelta tendremos la compañía, vendremos las personas que vayamos, más un séquito de jabalís, que la gente lo sepa. ¿Cómo? Sí, sí. Cuando venimos de vuelta venimos acompañados con un buen séquito de jabalís. ¿Sí? Sí. Ellos están en su ambiente, nosotros vamos al suyo y ellos por la noche, el jabalí se está alimentando, anda por allí, están acostumbrados al ser humano, con lo cual, bueno, los tendremos a 1 metro, 2 metros. Eso también puede dar un poco de miedo, ¿eh? Bueno, si no hacemos nada con ellos, ellos no nos hacen ni caso. Uh-huh. Bueno, está bien que lo avises también, sí. Para que la gente no se lleve una sorpresa. Sí. Pero en todo caso, vamos a recordar esas 2 actividades. Primero, la que tiene más éxito, como decíamos, el Bad Night, que será el miércoles 30 a partir de las 7 de la tarde en esta salida desde la escola a Montessori. 27 de setembre, que os podéis apuntar en la página del Ayuntamiento, rubí.cat, i també doncs, aquesta activitat que serà diumenge, recordem, perquè hi havia algunes informacions on la data estava equivocada, el dia 27 d'abril a les 8 del matí a l'Avinguda Les Valls, comença a les 8, pero os apuntáis también, ¿no? Tienen que apuntarse primero. Bueno, o van directamente. La asistencia, sí, pueden venir directamente. Lo que se aconseja es que vengan por arriba, por la avenida Cantapís, porque por la parte de abajo, por donde se van con GPS y demás, si entran nada más que pasar de puente a mano derecha, se encontrarán con los caminos cortados, porque hay cadenas puestas por el ayuntamiento y están los caminos cortados. Entonces se aconseja que el que venga por la avenida Cantapís. Exactamente, al carrer de les Valls, desde la avinguda Cantapis, como decías, Jorge. Y ya para acabar, ¿qué significa para el medio ambiente que la gente conozca, por ejemplo, las aves que hay en Rubí, y también que quite un poco de mito de los murciélagos? Pues significa, la divulgación es todo, Lidia, y bueno, yo ahora voy a hacer un comentario particular, que es que la pandemia hizo mucho daño a la naturaleza. Sí, porque te va a sonar a chufla y a risa, pero es así. En esa época descubrimos todos que teníamos naturaleza, que había árboles, que había senderos, Y eso ha sido lo peor de lo peor que nos ha pasado. Porque ha aumentado el vandalismo, el mal uso, el bosque está hecho una pena, bueno, en fin. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar, dentro de que la gente pueda hacer lo que le plazca y hacer uso del medio ambiente como crea conveniente, pues pensar que no estamos solos y que causamos bastante daño a los demás seres. Pensemos que aquí tenemos de todo, tenemos corzos, tenemos tejones, tenemos jinetas, tenemos ardillas, el bosque es muy rico en todo. Dejémoslo tranquilo, no disfrutemos de él, no le hagamos mal uso de él. Entonces estas labores de sensibilización, por decirlo de alguna manera, en cuanto a murciélagos y aves, pues lo que quiere es eso, es que la gente se sensibilice, se enternezca, se contemple lo que hay y goce del canto de un pájaro, goce de la floración de un árbol, de una planta, de ver una abeja, de ver una mariposa, que disfrutemos. Esto va a sonar un tanto pedante, pero es que es así, hemos de disfrutar de la naturaleza y no ensuciarla, no sé, si vamos a veces hay un comentario, yo he estado en sitios perdido en el medio del monte en el que tienes que andar media hora para llegar a un sitio. Y la gente, ves a un señor o una señora, no hablo de niños, hablo de gente adulta, que tiran un papel y le dices, por favor, disculpe, se le ha caído algo, que es que no ni acá papelera por aquí. Pero, hombre, pero por favor, pero ¿cómo va a haber papelera si estamos en medio de la nada del bosque? O sea, no sé. Te lo guardas y luego lo tirarás cuando haya la ocasión. Tenemos un poco de incultura, ¿no? Pero y un poco, Lidia, un poco de falta de sentido común, que es el más común de los sentidos, pero es el que menos tenemos. Pues no podemos acabar mejor con este respeto a la naturaleza, conocerla, disfrutarla, pero respetarla. Correcto. Porque no es nuestra. Nos aporta muchísimo, efectivamente. Ella estaba antes que nosotros aquí. Exacto. Pues Jorge, muchísimas gracias por venir al Rubí al Día. Gracias a vosotros. Por hablarnos de estas 2 actividades y también de este respeto que tenemos que tener al medio ambiente que estamos viviendo también gracias a él. Muchísimas gracias por colaborar en esta divulgación y gracias por aportarme esta oportunidad. Gracias, que vaya muy bien, gracias. Jorge. Muchas gracias.